Ah, sí, hermana Sol. Sí, hermana ¿Lo Sol. puedo leer? Sí, Sí. por favor. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre, escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por doquiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Gracias, hermana Sol. Entonces vemos cómo los que cantan son los 144,000, ¿no? Como les digo, es bien interesante cómo a partir de cómo se nos presentan las bestias que quieren convencer con la fuerza y con habilidades de persuasión en la mente, quieren convencer de que se oponga el mundo a Dios, pero la respuesta de los creyentes es de gozo, no se llenan de miedo, están cantando. Y ya decíamos que el 144,000, ya hablamos un poco de eso porque lo menciona, creo que en el capítulo número, si me acordarme, creo que es en el capítulo número 7. ¿Ah? En el capítulo número 7 nos vemos un poco también estos 144,000 y decíamos que el 144,000 es un número simbólico, no es un grupo eh, literal. Como los testigos de Jehová piensan. Ellos creen que sí, 144,000 exactos son los que pues van al final de los tiempos a reinar, ¿no? Y pues, pues ellos dicen, nosotros somos los 144,000. Pero no es un número simbólico que representa a los 12 patriarcas en el Antiguo Testamento y a los 12 apóstoles en el Nuevo Testamento. De manera que tanto en el Antiguo como en el Nuevo, eh, eh, si los juntamos, representan la totalidad de los elegidos de Dios, ¿no? Tanto de la antigüedad, de la era antigua, como de la era postrera a Cristo. Eso representa. Entonces, 12 por 12 es igual a 144. Por 1000, que significa lo inmenso o lo total, ya da los 144,000. Entonces, los 144,000 es un número simbólico que representa el número total de todos los creyentes y elegidos de Dios a lo largo de la historia que reinarán con el Señor en el futuro. ¿Sale? Entonces, esos son los 144,000 ya presentados en el capítulo 7 y ahora aquí se presentan en el capítulo 14 cantando. ¿Ah? ¿Por qué cantan? Bueno, aquí vamos a ver que dice que su canto, primeramente vamos a ver cómo es su canto. Dice que su canto es un estruendo y al mismo tiempo son truenos y al mismo tiempo son arpas. ¿Mm? Son estruendos, truenos y arpas. Para ustedes, ¿qué simbolizará eso, hermanos? ¿No? O sea, los de la boca de estos 144,000 al cantar, es un canto estruendoso, pero es un canto también como si fueran arpas también, ¿no? ¿Qué representará eso, hermanos? ¿Qué se les ocurre? A ti, Monse, ¿qué se te ocurre, Monse? Lo estoy pensando, lo estoy analizando. Ok, ok. Mm. Ok, Que se oirá en todos lados, por ok. todos lugares. Sí, un estruendo
¿Qué es lo que hace? Por ejemplo, cuando llueve y suena un trueno, pues no solamente lo oímos aquí en Iztapalapa o en Iztacalco, bueno, también seguro en Iztapalapa, que aquí está cerca, ¿no? Se escucha en muchos lados, ¿verdad? Y dice que también el estruendo de las olas del mar. No sé si alguien ha ido a una cascada. Desde antes de que esté en ese lugar, ya se oye, ¿no? Lugares antes. Entonces, justamente como decía mi mamá, un estruendo es que se oye con gran fuerza. Pero el arpa es un instrumento que se oye muy suave y muy bello, ¿verdad? Las cuerdas. Entonces podemos ver, hermanos, que Juan usa estos símbolos, expresan lo majestuoso y lo tierno, lo sublime y lo bello, que están en sintonía en este cántico. ¿Mm? De hecho, así es, en cierta manera, la presencia de Dios, pues es estruendosa, ¿no? Así cuando incluso eh, llegó Dios, cuando había idolatría en el Éxodo, pues fue un estruendo, pero al mismo tiempo su presencia nos da paz, ¿no? Nos da tranquilidad, nos llena de seguridad. ¿Mm? Y así también este canto expresa eso. Los cristianos no se llenan de miedo cuando escuchan pues todas las amenazas que hay de las bestias que vimos la semana pasada, sino que cantan con gran estruendo, con mayor estruenda y al mismo tiempo pues con cierta ternura y seguridad de que Dios está con ellos. ¿Mm? Eso es algo bonito, hermanos, porque incluso así también pasaba con los primeros cristianos. Cuando ellos eran perseguidos, pues luego morían cantando. ¿Mm? Morían también con un canto y entre más se acercaba el tiempo a su muerte, cantaban más fuerte. ¿Mm? Hay testimonios también de cristianos que son perseguidos hoy en día, que también, ¿no? Estaban a punto de morir y cantaban con más alegría, con más sintonía en Asia, en China, en Corea, ¿no? Entonces, así podemos ver, ¿no? Cómo también este cántico que expresan los 144,000 es de seguridad, es de la majestad que tienen al tener a Dios y la seguridad, ¿no? Que Dios les da. Ahora también habla ahí de un cántico nuevo. Ustedes pueden ver en el versículo número 3, ¿no? No, perdón, sí, en el versículo número 3. Dice, cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Entonces vemos aquí el cántico nuevo, hermanos. No es como lo piensan hoy en día las iglesias un poco más carismáticas, que empiezan a decir, vamos a cantar, va a haber, empieza el cántico nuevo y como que empieza el cantante que está dirigiendo la alabanza, empieza a improvisar un canto, ¿no? Ese no es el cántico nuevo. El cántico nuevo siempre estaba relacionado con un canto de victoria. ¿Mm? Cada vez que Israel ganaba, había un canto de victoria, ustedes lo pueden ver, incluso también después de que cruzaron el mar Rojo, dice que hubo un canto de victoria también, que ahí ustedes los pueden ver. De hecho, hay el canto de hecho a la mar, ¿no? Ese está basado en un canto que está ahí en el mismo Éxodo, creo. No, sí, en Éxodo, de que ellos ganaron. Entonces siempre es un canto de victoria. Igual aquí también, los creyentes están convencidos de que hay victoria en Dios, a pesar de que la bestia, Satanás, sigan enfatizando y sigan buscando que ellos caigan, ellos cantan en victoria. ¿Mm? Eso está bien padre. También vemos, hermanos, que dice que ellos no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. ¿Mm?
eso también es una expresión de la purificación que han tenido por Cristo. Nosotros vemos cómo los cristianos, a los que Pablo pastoreaba, muchos pues se dedicaban al adulterio, muchos eran adúlteros, estaban sodomizados, ¿verdad? Y ahora en Cristo, dice más ahora, esto eran antes, ¿no? Esto eran ustedes, pero ahora son redimidos por la sangre de Cristo. Acuérdense, a pesar de que habla de vírgenes, pues el texto es muy simbólico, ¿sí? Porque incluso, si se dan cuenta, dice que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, ¿no? Las vírgenes eran mujeres, dice que no se contaminaron con mujeres. Entonces, pues para poder como englobar tanto hombres y mujeres, que ahora ya no buscan contaminarse, sino que ahora al ser purificados por Cristo, viven conforme a la enseñanza de Cristo, ¿no? Entonces, aquí se está describiendo cómo son estos que cantan, cómo ahora viven estos que cantan, y también habla que dice, en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Es decir, no aceptaron la mentira de Satanás. Dice que ya son sin mentira y sin mancha. Acuérdense que las bestias y Satanás buscan que podamos, que el mundo sea marcado, ¿no? Sea engañado. Y puedan aceptar las enseñanzas, las falsas enseñanzas de falsos maestros e ideologías que se oponen a Dios. Pero solamente los elegidos, los 144,000, no aceptaron esta mentira, no se dejaron marcar, y estos son los que están cantando ya al final de todo, ¿no? Entonces, lo definimos y concluimos de esta manera, hermanos. Los 144,000 cantando son la iglesia triunfante en gloria y santidad celestial que ni Satanás y sus bestias pudieron destruir. Eso es algo bien, bien padre, hermanos, porque Satanás está perseverando constantemente. Persevera para que el mundo pues, se oponga a Dios. Persevera y sigue echándole muchas ganas, se esfuerza y manda luego a sus bestias y manda a los gobiernos, a los reyes, a los gobernantes para que también el mundo se oponga a Dios, y no constante con eso manda a falsos maestros, falsos profetas que también quieran buscan convencer a la gente a que se oponga a Dios, pero aún así ni eso va a hacer que la iglesia sucumba ante su poder. Y nadie los va a destruir. ¿Quiénes son esos 144,000? Nosotros, hermanos. Y al final estaremos cantando. No sucumbimos ante la bestia, no sucumbimos ante Satanás, no sucumbimos ante las falsas enseñanzas, sino que permanecemos triunfantes y así permaneceremos al final, hermanos. De eso quiere expresar este parrafito. ¿Hasta aquí alguna duda, hermanos? ¿Queda claro este parrafito de Apocalipsis 14, del cántico de los 144,000? ¿Sí o no? A ver, hermana Silvia, entonces, ¿quiénes son los 144,000? Pues nosotros, yo creo que aquí al final, yo creo que Dios es el que tiene más poder, ¿no? Que Satanás. Sí, exactamente, nosotros, los cristianos, los que no sucumbimos ante la mentira de Satanás, los que permanecemos fieles y firmes ante la fidelidad también del mismo Dios, ¿no? Y como la otra vez Silvia preguntaba, ¿no? Pues es que luego sí da miedo, ¿no? Que el mundo se oponga a Dios y que incluso se oponga a ti y a veces te rechacen. Pero fíjense, como Juan es un pastor y este libro también es muy pastoral, busca decirles, tengan la seguridad, ¿no? De que Dios les está cuidando. Y sigan cantando con gozo aunque sean destruidos.
¿verdad? Porque si son destruidos por el mundo, ¿qué creen? No van a ser destruidos nunca por Satanás, porque permanecerán siempre. ¿Mm? Y es algo muy bonito, ¿no? Nadie nos podrá destruir, sino que incluso hasta con gozo podremos cantar en medio de las pruebas y dificultades y la oposición que tenemos en este mundo. Entonces eso nos da seguridad, nos debe dar seguridad, hermanos. Bueno, entonces ese es el primer parrafito. Ahora vamos al segundo parrafito, donde vamos a ver a los tres ángeles. A partir de aquí vamos a ver cómo el capítulo está lleno de ángeles, ¿verdad? Ya decíamos que pues los ángeles son mensajeros de Dios, pero sobre todo también enviados de Dios para ejecutar tareas específicas. ¿Mm? Ahora, el primer ángel, bueno, aquí vamos a ver tres ángeles, pero me gustaría que pudiera alguien leer de los versículos 6 al 8, hermanos. 6 al 8. ¿Quién ya lo tiene? ¿Quién lo puede leer, hermanos? A ver si Silvia. Dice, luego vi a otro ángel que volaba alto en el cielo. El ángel tenía una buena noticia eterna de victoria para anunciar los que viven en la tierra, a toda nación, raza, lengua, pueblo. El ángel dijo con voz fuerte, teman a Dios y denle la gloria porque ha llegado el momento en que Él va a juzgar a todos. Adoren, adoren que hizo el cielo, la tierra y el mar, los manantiales. Hasta ayer al 8, ¿verdad? Sí, el 8 también, por favor, Silvia. Un segundo ángel siguió al primero y decía, ha sido destruida la gran cantidad de Babilonia, ha sido destruida, ella hizo que todas las naciones tomaran del apasionante vino de su inmoralidad sexual. Entonces un tercer ángel lo siguió y dijo con voz fuerte, el que adore a la bestia y a su imagen recibirá la marca de la bestia y en la frente o en la mano. Hasta ahí, Silvia. Gracias. Sí. Muy bien, entonces vemos a tres ángeles. El primero tiene una tarea específica. Aquí los ángeles van a preceder antes del juicio final. Y lo que aquí está pasando es que el primer ángel dice dice Juan que ve volar a un ángel en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es decir, hermanos, que podemos ver, hermanos, que el primer ángel lo que quiere hacer es advertir a los moradores. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, previo a la segunda venida de Cristo, pues todavía aquí hay un momento en donde se le quiere advertir del juicio final a los que todavía están como pajareando, ¿no? Todavía están pajareando. Y de hecho, el autor, hay un autor que comenta que es como un artista que está contemplando, dice que son los moradores de la tierra, dice que están como contemplando, un pintor que está contemplando un paisaje y está pintando los árboles, el mar y todo, pero no se da cuenta que se está inundando y se va a morir. Entonces, justamente ese ángel lo que hace es predicar, mostrar el evangelio de Dios ante el inminente final que va a pasar con los que aún están en la tierra y que no se han arrepentido. Y de hecho, eso se puede ver incluso en su contenido. Dice en el versículo 7 que a gran voz dijo, temed a Dios, dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorad a aquel que le hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas.
Entonces vemos cómo este periodo que estamos nosotros viviendo es todavía un momento de paciencia de parte de Dios, pero de que el juicio final va a venir, hermanos, va a venir. El problema de nuestra actualidad, de este mundo, incluso hasta de los mismos cristianos, es que piensan que pues deben de tener una actitud pasiva. Lo veíamos incluso ayer con la parte de la sobriedad, ¿verdad? La sobriedad también tiene que ver con ser activo, de perseverar en Dios, de mantenerse firme en Dios, ¿verdad? Pero este mundo, pues más allá de perseverar o buscar a Dios, pues sigue gozando, ¿no? Sigue gozando de la creación sin darse cuenta que al que deben de adorar es al Creador, ¿no? Por eso dice, adoren al Creador, aquel que hizo la tierra, el cielo y la tierra. Entonces todavía tiene Dios un poco de paciencia, pero de que el juicio final ya está a la puerta, está a la puerta. E incluso, como ya decíamos en otras clases, hermanos, tú y yo no sabemos cuándo sea el juicio final. Puede que sea mañana, puede que sea al ratito, puede que sea en una hora, puede que sea en 3 años o en 10 años. No sabemos, por eso dice la palabra constantemente que velemos, ¿no? Que estemos perseverantes. Entonces, que estemos perseverantes. Ok. El segundo ángel, aquí vemos, y también quería darle la bienvenida a nuestro hermano Jonatán, que está ahí con nosotros. Bienvenido, hermano Jonatán, qué bueno que está aquí. Dios le bendiga. Ok. Bueno, entonces continuamos. El segundo ángel dice que anuncia la ruina de Babilonia. ¿Quién es Babilonia, hermanos? ¿Alguien que tenga aquí una idea? Siempre como que cuando hablamos de Apocalipsis y la Gran Babilonia, pues hay muchas teorías, ¿no? Unos dicen que es Roma, otros dicen que es el Papa, bueno, ahí el Vaticano y cosas así, ¿no? Entonces, pero no sé, ¿quién es la Babilonia? ¿Alguien que tenga una idea? Solo uno, hermanos, no se peleen. ¿Alguien? Bueno, es que yo siempre he tenido la duda porque he escuchado mucho el nombre de Babilonia. O sea, sé que fue una antigua ciudad, pero siempre me ha quedado la duda porque no solo lo reflejan como una ciudad, sino tiene también un trasfondo espiritual. Entonces, siempre me queda esa duda. No sé si me la puedas resolver, Fer. Ok, dice Monse que en la Biblia vemos que Babilonia era una antigua ciudad. Sí, llegó a ser un gran imperio. De hecho, lo vemos incluso en la conquista, ¿no? ¿Se acuerdan que quién era quién era el rey de Babilonia? ¿Se acuerdan? Uno de los reyes que ahí se menciona, pues Nabucodonosor, ¿no? Entonces, el Babilonia era un gran imperio en la antigüedad, un gran imperio que conquistaba con fuerza y conquistó también a Israel y los sacó de su lugar donde vivían para que pudieran vivir dentro de Babilonia y pudieran hacerse como ellos, ¿verdad? Pero pues se acuerdan que está ahí Daniel, está también ahí los amigos de Daniel, que pues no se dejaron dejar llevar por la cultura de Babilonia ni por el rey de Babilonia, ¿no? Hicieron que adoraran al rey, pero pues ellos no se dejaron, pero aún así Dios los cuidó. Entonces, sí, evidentemente en la Biblia vemos como una ciudad ahí Babilonia, pero también esta misma ciudad la retoma Juan para hablar del mundo de seducción, porque también Babilonia y la mayoría de los grandes imperios también no solamente tenían una fuerza imperial, una fuerza bélica fuerte, sino también pues ahí abundaba el pecado, ¿no? Y hasta llegaban a sacrificar niños, pues eran ciudades eh, que abundaba el pecado en cuanto a la parte sexual, todo, abundaba el pecado en general. Entonces, vamos a ver también en los siguientes capítulos cómo también la Gran Babilonia cae, ¿no? A mayor detalle. Pero también tanto las bestias como la Gran Babilonia son instrumentos de Dios, perdón,
Son instrumentos de Satanás para oponerse a la voluntad de Dios. Son imperios. Si todo aquel imperio que busca oponerse a la voluntad de Dios tiene el nombre de la Gran Babilonia. Y no es para que diga, pues ahorita Estados Unidos es la Gran Babilonia. No, no, no. En todas las partes del mundo hay, gobiernos, imperios, que promueven la oposición a Dios. Y cada una de esas también son parte de los valores que fomenta la Gran Babilonia, ¿no? Entonces, al final, ¿qué dice Dios? O al final, ¿qué dice Juan en este capítulo? Va a caer. Todo imperio, todo gobierno, toda oposición a Dios que por la fuerza busca imponer valores anticristianos, va a caer al final de cuentas. Sucumbe. Pero sobre todo en el juicio final, también van a ser destruidos. Esa es la ruina de la Gran Babilonia. Aquí solamente medio la menciona, hermanos, poquito la menciona. Pero vamos a verlo más a detalle, ¿no? Esa ruina. Pero bueno, aquí sí se entendió esto, hermanos, el anunciamiento de la ruina de Babilonia. Dice que ha caído, ¿no? Ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Entonces vemos claramente cómo esta ciudad no solo simbolizaba el poder violento, sino también todo el valor, todos los valores anticristianos y también que promovían fornicación y promovían todos los pecados que desagradan a Dios. Entonces, ¿queda claro, hermanos? ¿Queda claro Monse? Entonces, ya aquí, ¿quién es la Gran Babilonia? ¿Y qué va a pasar con la Gran Babilonia al final de los tiempos? ¿Sí quedó claro, Monse, o no? Sí, pero muchas gracias. A ver, entonces explícame ahora. No, pues como comentabas, o sea, sí era un imperio, pero como tú mencionas, es utilizado el ejemplo por el pecado que abundaba en él. Entonces, bueno, Ujú. así te entendí. Exacto, sí. Sí, sí, es usado como un ejemplo de lo que vamos a estar viviendo, ¿no? A lo largo de nuestra historia. Y entonces, es algo que vamos a estar viviendo, pero al final todas estas cosas, todos esos ejemplos que vamos a estar viendo a lo largo de la historia, pues, al final siempre tienen su ruina. Ujú. Bueno, ahora también, y el último ángel que vemos aquí, lo vemos en los versículos del 9 al 11. ¿Puedes leer, Azulita? Sí. La palabra de Dios dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Ok, gracias, Azulita. Entonces, vemos cómo el tercer ángel anuncia la ira a los marcados por la bestia. Podemos ver que hay dos marcas, ¿no? Hay dos marcas y dos identidades en este capítulo. Los 144,000, ¿quiénes son? Ya dijimos, los que le pertenecen a Dios. ¿Mm? Y los marcados por la bestia, ¿quiénes son? Los que se oponen a Dios, o bueno, los que se dejaron engañar por Satanás y están marcados por la bestia, ¿no? Por los valores anticristianos. ¿Sí? Los que se dejaron llevar. Y esos que se dejaron llevar, al final también caerá la ira de Dios. Es lo que está diciendo Juan. Dice que beberán el vino de la ira de Dios.
y que serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Entonces, todos estos símbolos, hermanos, representan justamente la ira, ¿no? Como también la copa de la ira, ¿no? Se menciona también constantemente, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, como ya está casi derramándose, y aquí pues realmente ya se derramó. Se derramó ante aquellos malvados y que se dejaron engañar, se dejaron marcar por los valores y por los principios de Satanás. Entonces, mientras que los cristianos y los marcados por Dios están cantando con gozo, están seguros de que Dios les ayudará y buscar su permanencia, pues estos totalmente serán entregados a la ira de Dios. Y estos no cantan, ¿no? Todo porque siguieron adorando a la bestia, su imagen, como dice. Y dice, nadie que reciba la marca de su nombre, pues, perdón, dice, y no tienen reposo, ni los que adoran a la bestia, ni nadie que le reciba por marca su nombre. Entonces, todos estos símbolos, y ahorita lo vamos a ver más adelante, vamos a ver cómo el juicio de Dios, pues es muy tormentoso, lo quiere describir de cierta manera, también, no solo para los no creyentes, sino para los cristianos, para que puedan darse cuenta si en verdad ellos están viviendo conforme a los valores de Dios o están viviendo conforme a los principios de Satanás, ¿no? Porque acuérdense que también había muchos cristianos en ese momento, en ese contexto, que pues que jugaban con el César y jugaban a ser cristianos. Ya lo vimos en el capítulo número 2 y 3, ¿no? ¿Se acuerdan de las iglesias, las 7 iglesias? Que decían que amaban a Dios, pero por otro lado fornicaban con su cuerpo. Decían que amaban a Dios, pero por otro lado también negaban a Dios, ¿no? Con sus actos. Y aquí también, ¿no? Es como otra manera de que se definan. O permanecen para cantar para siempre en la eternidad con Dios, o siguen jugando y al final recibirán la ira de Dios que sube por los siglos de los siglos, es decir, el castigo eterno. ¿Mm? Entonces, ese también es un llamado para nosotros, hermanos. Ahora, entonces, vemos aquí dos cosas. Están los que escogieron servir a Satanás y a sus bestias, ya no pueden evitar las consecuencias, pero los que perseveraron hasta morir, su felicidad está asegurada. ¿Mm? Eso lo vemos en los versículos 12 y 13. Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Dice, oí una voz desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Entonces, mientras que los que se dejaron marcar son atormentados, los cristianos son bienaventurados. Los que permanecen y hasta mueren, dice, ¿no? Los muertos que mueren en el Señor. Aunque mueren, su seguridad y su felicidad está más que en permanencia. Entonces, eso es importante, hermanos, ¿no? Vemos cómo estos tres ángeles nos ayudan a ver las consecuencias, pero al mismo tiempo la seguridad en la perseverancia. Perfecto. Entonces, hasta aquí alguna duda, hermanos. Creo que esto nos debe de llenar de más seguridad, hermanos, ¿no? Sobre todo de más seguridad porque, como les digo, vamos a seguir teniendo pues esta constante oposición, ¿no? Parece ser que el mundo se dirige a que siga oponiéndose más y más a la voluntad de Dios. Parece ser que el mundo se sigue oponiendo no solo en el gobierno, no solo el Estado, sino en la educación, en la televisión, en las series que vemos también, en la música, pues en todas las cosas que estamos viviendo.
Como que parece ser en el cine, ¿no? Que está buscando oponerse más y más a la voluntad de Dios. Y a donde quiera que vayamos parece ser que hay oposición a la voluntad de Dios. Pero pues los cristianos debemos perseverar, ¿no? Ser sobrios, ¿no? Independientemente de las consecuencias que podamos recibir ante ese rechazo, pues nuestra felicidad está asegurada. Y vamos a seguir cantando, hermanos, ¿no? Vamos a seguir alabando a Dios, pase lo que pase. Aun cuando el mundo se ponga más y más, cantaremos que Jesucristo es el Señor. Que de hecho viene eso en Apocalipsis, ¿no? Que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Amén. Entonces vamos a seguir teniendo esa seguridad. Apocalipsis nos da esa seguridad, hermanos, de que ni las fuerzas más malévolas nos van a destruir y van a hacer que cambiemos de decisión. ¿Ok? ¿Alguien que quiera agregar algo, hermanos? ¿Alguien que quiera como que se les haya ocurrido algo o que quieran complementar a esto que estamos viendo? ¿No? Todo bien, Fer. ¿Sí, Monse? ¿Todo bien? Muy bien. Perfecto, hermanos. Ok. Vamos por último, el último, el último segmento, ¿no? Este capítulo está dividido en 3 segmentos. Ya vimos el primer segmento, que era lo de el cántico de los 144,000. El segundo segmento son estos de los 3 ángeles. Y el tercer segmento vemos aquí una parábola que está en Apocalipsis 14 al 20. ¿Quién puede leerlo, hermanas? Es que la mayoría, bueno, hermanos, porque también es el hermano Jonathan. ¿Quién puede leer, hermanos? Capítulo 14, versículos del 14 al 20. ¿Lo puedes leer, mamá? Creo que no está. o lo podrías leer tú, Monse. Espérame tantito, Fer, es que estoy ayudando a la hermana Josefina. Ah, ok. Bueno, vamos a esperar a Monse mientras tanto que busca esta parte de Apocalipsis 14, del 14 al 20. Y es el último segmento, hermanos. Y quiero adelantarles que en este último segmento ya se puede ver como tal el juicio de Dios derramado. O sea, aquí vamos a ver, no a detalle, pero sí en cierta manera ya cómo la paciencia de Dios termina. Y cuando termina, cómo se expresa este juicio. Y lo va a expresar tanto para los cristianos como los no cristianos. Va a expresar cómo al final de los tiempos la ira se derrama en los no cristianos y mientras tanto los demás son apartados. Sí, alguien quería. ¿Lista, Monse? Si no, alguien más. Si quieren, les apoyo. Sí, hermana, bueno, a ver, hermano Sol, que ya lo tiene ahí en la mano. Ajá. La tierra es cegada. Miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues las mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: Mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra,
porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimia la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por 1,600 estadios. Gracias, hermana Sol. Vemos, hermanos, aquí que yo lo podría poner de esta manera, ¿no? Y bueno, algunos también comentaristas lo ponen de esta manera. Podríamos decir que esta parábola que estamos viendo aquí es la continuación a una parábola anterior que ya conocemos, que es la del trigo y la cizaña, ¿sí? Nada más que con otros elementos. ¿Alguien que explique o que se acuerde cómo es esta parábola del trigo y la cizaña? ¿Alguien que se acuerde, que nos explique de qué trata esta parábola, el trigo y la cizaña? De hecho, esa la pueden ver, y ahí puse la cita, esa está en Mateo 13, de los capítulos 20, el capítulo 13 de los versículos 24 al 30. Y bueno, para quien no conoce esta parábola, la vamos a resumir de esta manera. Aquí se nos muestra cómo, pues, un sembrador siembra, mala redundancia, siembra, trigo, pero al mismo tiempo dice que llega el ladrón, y si estoy mal, me corrigen, hermanos. ¿Mandé? Ah, llega el enemigo también, y entre el trigo siembra cizaña. Es importante ver que el trigo y la cizaña, el trigo es el con lo que se hace el pan, ¿no? Con el que te haces tu sándwich para todos los días. El trigo, pues es como una ramita, así como se ve en la imagen, y la cizaña es casi igualita, casi igualita. Entonces dice que este enemigo siembra la cizaña y empiezan a crecer. Pero el dueño de la siembra le dice que no, a su ayudante, que no arranque la cizaña porque puede también arrancar al trigo. Entonces les dice, déjalos crecer los dos juntos hasta que maduren. Y una vez que ya estén maduras, las cortas, separas el trigo y lo metes al granero y separas la cizaña y la quemas. Y ahí queda la parábola, ¿no? Al final, lo que nos da a entender el Señor Jesús es que el trigo simbolizan a los cristianos, ¿no? O a los creyentes que confían en Cristo, pero también la cizaña, ¿no? Perdón, el trigo simboliza también la iglesia, ¿no? Pero también dentro de la iglesia van a crecer aquellas que no son creyentes, que aparentan ser trigo, pero son cizaña. Entonces, cuando llegue el momento de la siega, que es decir, de recoger la cosecha, pues estos, a pesar de que en un inicio están mezclados, cuando llegue el momento van a ser separados y unos van a ser condenados eternamente y otros van a permanecer en Dios. En Apocalipsis 14 vemos esta continuación. Vemos que hay un ángel, hermanos, que tiene una hoz y llega y ciega al trigo. Bueno, no más bien al trigo, sino más bien déjenme aquí leer. Dice que el primer ángel mete su hoz, ciega, y a la mies de la tierra que estaba madura, pues la toma, ¿no? ¿Ande? Ajá, las uvas. Sí, en algunas versiones van a ver que dice uvas. ¿Mm? O la cosecha madura, ¿no? Entonces, se cosecha. Y este primer ángel ciega lo bueno de la cosecha. Pero dice que después vino otro ángel del templo que está en el cielo y tenía otra hoz afilada. ¿Mm? El segundo ángel que hace, también ciega.
Pero me estoy en el versículo, me confundí. Ah, sí, también ciega la mies y, ay, estoy aquí confundiendo, perdón, me estoy aquí haciendo bolas. Dice, que sale también El otro ángel, 19, perdón. que es el 19. Ajá, en el 19, ¿no? Que arroja la hoz y, esta ciega que toma, que son de uvas, las echa al lagar de la ira de Dios. Entonces mete su hoz, esta ciega, hermanos, mete su hoz, y estas uvas que también ya estaban maduras, hay unas que se apartan para pisar y hacer de ellas, pues, el vino, ¿no? Acuérdense que se pisa, no sé si han ido a un viñedo, cómo se pisan las uvitas para ahí sacar el vino. Pues esa es una representación también del juicio final de Dios, ¿no? Como al final también los inicuos, los no creyentes, van a ser pisados, pero la ilustración es muy gráfica. Son pisados y en lugar de que salga vino, dice que sale sangre. Dice que sale hasta los frenos del caballo. Entonces, aquí vemos cómo ya se expresa como tal el juicio de Dios, la ira de Dios. Y dice, y le pongo de esa manera, así como las uvas son pisadas y holladas, también los malvados serán destruidos y castigados eternamente. Dice que la sangre va hasta 1600 estadios, ¿no? El 1600 sale de una multiplicación de 4 por 4 por 1000. ¿Por qué 4 por 4? Bueno, 4 que simboliza justamente, dice aquí que, acuérdense que el número 4 simboliza los 4 puntos cardinales que representan el mundo. ¿Mm? Y bueno, esto multiplicado por 4 y por el 1000, que ya dijimos que es la totalidad, pues representa la totalidad de la ira de Dios expresada en el mundo. Entonces vemos, hermanos, que este texto expresa el juicio final de Dios a todo el mundo y que es inminente ese juicio. Que cuando llegue esa hora, nadie del mundo podrá escaparse de ese juicio o de la ira de Dios. Y esto es muy importante de recordar, hermanos, porque por un lado tenemos que recordar que ese juicio de Dios todavía está ahí la copa de la ira, ¿no? Todavía no ha sido derramado, pero será derramado, hermanos, en algún momento, ya sea en nuestras familias, ya sea en nuestro prójimo, en nuestros vecinos o alguna persona que esté a nuestro alrededor que no ha reconocido y no se ha arrepentido a los pies de Dios. Y cuando llegue ese momento, ya no habrá vuelta atrás, hermanos. Entonces, el llamado ahorita, hermanos, es justamente a recordar que podamos también expresar el Evangelio de Dios, así como ese primer ángel. Avisar, advertir, hermanos, y no quedarnos con los brazos cruzados. Pero por otro lado, también, hermanos, tener nosotros la seguridad, porque podemos decir, es que luego yo si predico, si le digo a mis familiares, pues me rechazan, ¿no? Me hacen de menos, me dejan de hablar y demás. Pues no, ya dijimos que también el texto nos habla de la seguridad que debemos tener ante ese rechazo. Sí, y al final, pues no importa, ¿no? Si nos han rechazado, el Señor nos cegará y nos pondrá en un lugar seguro. Más bien, el llamado es para aquellos que no tienen esa seguridad en este momento. Y si no tenemos esa seguridad, el llamado es a que podamos arrepentirnos, buscar a Dios y ver en nuestra vida si en verdad estamos expresando la voluntad de Dios o somos
uno más de este sistema que busca oponerse a Dios. Entonces, hermanos, esto es lo que nos habla el capítulo 14. Nos habla tanto de seguridad como de un llamado a hablar del Evangelio, pero también nos llama a definirnos antes de que el juicio de Dios sea derramado. Busquemos a Cristo, hermanos. Cristo es el que nos ayudará a mantenernos firmes y seguros. Cristo es nuestra roca firme. Ya lo hemos dicho, ya lo hemos contado. Cristo es el que nos ayuda a recordar que ante el castigo eterno, Él fue el que lo recibió y ya no sufriremos más esta ira. Entonces, pues, hasta aquí acaba el capítulo 14, hermanos. No sé si quiere alguien agregar, complementar a esto que estamos viendo, o algo que les haya recordado también, ¿no? Este capítulo 14, o también, ¿no? Si hay alguna confusión, alguna pregunta, también expresarla, ¿no? Bueno, pues yo sí quisiera comentar que es interesante y es claro que la Biblia tiene tiempo, ¿no? O sea, que va a llegar el tiempo del juicio y sí nos manda a tener eso presente, ¿no? Porque también a veces nos detenemos en predicar o en compartir y es algo que al menos a mí me ha llamado, ¿no? Como a decir, sí hay un tiempo en el que pues ya la palabra no va a ser predicada, ¿no? O sea, va a haber un tiempo en el que hasta ahí Dios concedió esa gracia y los que hayan creído pues iremos con él, pero también va a haber aquellos que no. Entonces, como tener esa también miradas pues segura en Cristo, pero esa sed también de compartir, ¿no? De pensar en nuestros cercanos con esa pues necesidad de que ellos sepan de la palabra, ¿no? Y de que ellos conozcan. Y un poco, creo que en los tiempos en este tiempo de pandemia, al menos hubo esa experiencia, ¿no? Y al menos conmigo pasó con cierta familia que a lo mejor te detuviste o yo me detuve de compartir, y cuando los veías en una situación, pues sí, como pues ya de crisis, ¿no? O que no había ya algún diagnóstico positivo frente al COVID. Y me ponía a pensar, todo este tiempo pude hacerlo y tal vez en este momento crítico lo hice, pero pues verlo también como ese, sí, privilegio, bendición, de que día a día nuestra vida y nuestra palabra pueda hacer ese mensaje, ¿no? Para todo aquel que aún no ha creído o a lo mejor no ha escuchado del Evangelio, ¿no? Ujú. Sí, es algo interesante lo que dice Azul, hermanos, porque, por ejemplo, ahorita podemos predicar, podemos hablar, y creo que tenemos muchas oportunidades, ¿no? Y medios para poder hablar del Evangelio. Con esto, a lo mejor, yo veo que todos los días siempre mandan devocionales, ¿no? Hay que seguirlos mandando, ¿no? Videos, predicaciones, ¿verdad? Compartirlo. Y eso también, quieran o no, sí habla, ¿no? Le habla a los hermanos, le habla a nuestras familias, ¿no? Hoy en día también se estila, ¿no? Bueno, no sé si en su familia sea así, pero por ejemplo, en mi familia se estila que hay un grupo de familia, ¿no? Y los Portillo ahí están, y ahí luego a veces están poniendo más memes que, y estamos poniendo más memes que poder también tener la oportunidad de compartir el Evangelio, ¿no? No sé si también, digo que Azulita también dice que ahí tienen un grupo de familia, y así, ¿no? O ustedes háganlo, ¿no? Hagan un grupo y también puedan compartir, o simplemente compártanlo con alguno de sus contactos. Eh, Gracias a Dios también, ¿no? Hemos visto cómo ha habido hermanos aquí en Emanuel, que pues también, como decía el hermano Ariel, ¿no? Ahorita que él está saliendo, pues hay personas que hace 3 años dijeron, no, no te acerques a mi puerta para predicar, y ahorita ya quieren.
Entonces, creo que la perseverancia es importante en cuanto también el predicar, hermanos. Pero también si no tenemos una sensibilidad de lo que es el juicio de Dios, ¿m? Y si también no tenemos esa sensibilidad de decir, es que yo no quiero que eso lo pase mi familiar o mis amigos o mis hermanos o mi familia en general, si no tenemos esa sensibilidad y no vemos la gravedad de lo que es el juicio de Dios o la ira de Dios, pues como que no tendremos un impulso para poder hacerlo. Hay que hacerlo, hermanos. No queremos, no, con ese temor también, con esa reverencia, pero también con esa urgencia, ¿no? Porque el juicio de Dios es inminente, puede llegar en cualquier momento, la ira de Dios puede llegar en cualquier momento, y por lo mismo hay que predicar en cualquier momento, en la menor oportunidad que tengamos. Bueno, hermanos, ¿alguien más? ¿O alguien que quiera compartir algo? ¿O alguien que quiera agregar? Yo quiero agregar algo, pero pues yo creo que eso es lo que dice Azul y tú, es una realidad, de que yo creo que nos falta ese valor, ¿no? De predicar la palabra de Dios, porque como dices tú, siempre hay oportunidad con las personas siempre hay oportunidad, y cuando las personas tienen, tuve el fin de semana, me comentaba una niña que su mamá se fue con una persona, pues con la persona que andaba, y su papá está mal, pero ya tiene mucho tiempo. Entonces yo le decía a la niña, pues es una niña de 14 años, yo le decía que voy a orar por su papá y por ella, y me dice la niña, que si a poco Dios existía. Yo le digo, sí, sí existe un Dios. Y me dice la niña, si tú puedes orar por mi papá para que mi papá nos ponga atención, este, yo te voy a agradecer mucho, Silvia, porque desde que mi mamá se fue, mi papá ha estado mal, y no nos pone atención. Entonces, la niña le cambió la carita cuando ella quería ser escuchada, porque yo creo que nadie la escucha, porque es lo que me decía. Es unos vecinitos donde yo estoy trabajando, y decía que ellas se quedan solas y no, pues su papá no llega, yo me imagino que el señor ha de tomar algo así, y ya pasó tiempo, y la verdad es que después el señor me habló, un día me saludó, en la mañana me saludó, y me decía que la niña, tenía que yo la había motivado a que su papá un día estuviera bien, que no estuviera siempre así. Yo le dije, no, señor, le digo, pues vamos a orar por usted, y ya me dijo su nombre. Y bueno, también les comparto su nombre, se llama Alejandro.